¿cómo observas tú el conjunto de acentos o de empeños o proyectos que está estableciendo el gobierno de la Cuarta Transformación en relación con el ejercicio de la memoria histórica, la investigación histórica y el acceso a los archivos documentales que comprometen a la historia de México? Mira, yo creo que hay dos líneas muy claras. Una, el uso político de la historia que desde luego este régimen hace uso. Es decir, por ejemplo, inventarse este tipo de celebraciones como la de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, cuando los arqueólogos del propio INAH dicen que esa fecha no existe. Ese es un uso que se le ha dado a la historia de este régimen. Pero por otro, yo creo que este tipo de proyectos como el que impulsa el fondo con Vientos del Pueblo, es una colección totalmente de divulgación, algo que antes no se había atrevido del todo el Fondo de Cultura Económica. Eran libros mucho más doctos, más académicos, pero creo que en este sentido, la apuesta por la divulgación, invitándonos a autores como de todas las visiones, ¿no? Porque yo sí me considero un crítico de este gobierno, desde luego reconozco algunos aciertos, pero en general me considero un crítico y sin embargo, eso no obsta para que la divulgación se nutra de quienes pensamos diferente o de las plumas de distintas formaciones, ¿no? Yo creo que esa es la otra parte, la parte que me parece que es muy buena, que me parece muy bien de este gobierno que nuevamente tengamos que estar discutiendo la historia que estemos hablando, independientemente, insisto, de ese uso político que le da el discurso de este gobierno a la historia, y lo hemos visto. Pero por otro lado están este tipo de ejercicios, ¿no? De divulgación, de poder impulsar, de acercar a la gente lecturas o libros que quizá antes era más difícil por el precio, por lo inaccesible, pero hoy creo que esto ayuda muchísimo a seguir discutiendo y a reflexionar, porque creo que uno de los grandes problemas que acarrea México es que seguimos haciendo de la historia una batalla del presente. Y ya, o sea, si fue Cortés, si fue Moctezuma, si los españoles, creo que perdemos demasiado tiempo en esa politización de la historia, ¿no? Por ejemplo, este asunto de que si fue colonización o invasión, fue lo que fue. O sea, llegaron, se aliaron con los tlaxcaltecas, conquistaron, cayó Tenochtitlán. Así tendríamos que verlo y seguir hacia adelante. No tratar de acomodar el pasado para el discurso. ¿Por qué? Porque al final las cosas caen por su propio peso y hay 10,000 investigaciones que te dicen, no, señores, aquí así no fue. Entonces, te digo, por un lado es esa parte política que creo que todos los regímenes la tienen, unos más, otros menos, y por otro esta parte que creo que es la que va a durar, que es la de divulgación, donde tienes una colección que de pronto tienes a 60, 30, 40 autores con distintos personajes, con distintos temas, con distintos hechos históricos, que al final creo que es lo que te va a permitir seguir reflexionando y cuestionando la historia. Alejandro Rosas, muchísimas gracias y mucha suerte con la difusión de este pequeño libro de Leona Vicario, publicado por el Fondo de Cultura Económica en la colección Vientos del Pueblo. Muchas gracias, Muy Gabriel. pronto. Te mando un abrazo, cuídate. Un abrazo. Bye. Hasta luego.